Increíble transformación. Mujer negra sin hogar se convierte en CEO tras un desprecio impactante. Valentina jamás imaginó que un despido fulminante sería solo el comienzo de una caída al abismo. Despertarse junto a un parque, sin hogar y cargando el peso de los prejuicios, era una dura realidad. Las noches frías se volvían interminables y su estómago rugía a compás de la desolación. En su mente resonaban ecos de su abuela, una mujer sabia y fuerte que siempre le repitió que la lucha era la vía hacia el éxito. Pero, ¿qué sabia batalla podría pelear desde un rincón oscuro de la ciudad? Aquella mañana, Valentina caminó entre calles que conocía bien, ahora punzadas con frustración. Los letreros de sus antiguos trabajos parecían burlarse de ella, un collage de sueños marchitos. Habitualmente se había sentido libre y creativa. Ahora las ideas brillaban lejos, casi como un espejismo inalcanzable. El asfalto ardía mientras sus pensamientos se debatían. ¿Dónde quedó la mujer que se proyectaba como brillante en el mundo de la publicidad? Esa esencia ahora se sentía extraviada, atrapada entre el desamparo y la desconfianza. En un instante fue el encuentro con un viejo profesor lo que encendió una chispa olvidada. «Valentina, qué sorpresa encontrarte aquí», exclamó, su rostro irradiando admiración genuina, sin percibir el dolor tras sus ojos. Recordó cómo ella llenaba las aulas con su creatividad, cómo su voz había tenido poder. Al mirarlo, Valentina sintió que una parte de ella despertaba, sus sueños aún podían cobrar vida. Sin embargo, el temor la anclaba, punzante. Con cada día que pasaba, la hora de decidir se acercaba. Aparecían en su mente esos momentos de inseguridad aplastante, ¿y si fracasaba? La duda la torturaba, cuestionando si valdría la pena arriesgarse a ser rechazada nuevamente. Su mente era un caos vertiginoso, mezclaba visiones de éxito con sombras de fracaso. Aún así, la voz de su abuela siempre reverberaba. «No te rindas, Valentina, el miedo es solo el camino que te prueba». Antes de contarles algo importante que está pasando, YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, decidió lanzarse de lleno al riesgo. Eligió reencontrarse con su pasión, creando un proyecto que la pudiera volver a luminosidad. Sus amigos, aquellos que también enfrentaban sus propios demonios, se unieron a ella. Entre risas nerviosas y miradas llenas de decisión, comenzaron a construir una boutique creativa que prometía ser el faro de esperanza que tanto necesitaban. Sin embargo, conforme se acercaba el día de la presentación, el pánico la invadía. La sala de juntas parecía una trampa. Las miradas escépticas la perforaban como cuchillos. El aire era pesado, un silencio aplastante se adueñaba del ambiente. Valentina, sintiendo cada latido como un estallido, enfrentaba el dilema de la vida. ¿Se atrevería a desafiar al mundo que la había rechazado? Antes de cruzar el umbral, se encontró en una vorágine de angustia, cuestionando si tendría la fuerza para ser la voz que la sociedad necesitaba. En ese momento decisivo, temió lo peor. ¿Y si esta era otra derrota más? Mientras se preparaba para entrar, se preguntó si realmente estaba lista para luchar por su sueño, por ella misma, mientras su abuela sonreía en el rincón de su mente. La puerta se abría, y con cada paso hacia adelante, Valentina se debatía entre la esperanza y la incertidumbre. Cruzó el umbral, y el aire cambió. La sala, revestida de un brillante color blanco y grises metálicos, ofrecía un contraste desconcertante con su estado emocional. Cada parpadeo de las luces fluorescentes parecía moverse al ritmo de su acelerado pulso. Con la piel erizada y un nudo en la garganta, Valentina se puso de pie frente a un grupo de inversionistas que la observaban como cazadores miran a su presa. Sin antecedentes, sin un sólido currículum que respaldara su valía, su mera existencia ahí dentro era un acto de rebeldía.
Concentró su mente en lo que había construido, en las largas noches de trabajo en equipo, en las dudas que se desvanecían con cada esbozo de su proyecto. Aún así, en el fondo de su ser, el miedo seguía susurrando. Las palabras de su profesor resonaban en su mente. La única forma de fracasar es no intentarlo. Sin embargo, estaba profundamente consciente de que el verdadero fracaso no era solo sobre su proyecto, era su vida, su futuro, el que pendía de un hilo. Tomó aire profundamente y decidió iniciar su presentación. Su voz, al principio temblorosa, pronto adquirió una resonancia que parecía influirse por su energía interna. Habló sobre su proyecto, los planos, la visión. Cada oración la acercaba a su verdad, a esa chispa creadora que había creído extinguida. Los inversionistas, intrigados, comenzaron a asomar expresiones que denotaban interés, lo cual hizo que Valentina se sintiera un poco más segura. Sin embargo, a medida que se acercaba al clímax de su exposición, un inversor, con un aire de superioridad y burla, interrumpió. ¿Qué has hecho tú para ser digna de este proyecto? Lo que necesitas es experiencia comprobada, no sueños, pronunció con desdén. Sus palabras fueron un puñetazo directo a la confianza que Valentina había construido con tanto esfuerzo. En ese instante, todos los fantasmas de su pasado comenzaron a atacarla al unísono. Sentimientos de insuficiencia, de no pertenecer, la abrumaron. En lugar de retroceder, sintió cómo su abuela, desde su memoria, la instaba a levantarse. Se dio cuenta de que este era su momento, no solo para defender su proyecto, sino para sanar esas heridas profundas, esas voces que constantemente cuestionaban su valía. Con una decisión que surgió del fondo de su ser, Valentina respondió: «No he tenido un camino fácil, pero cada desafío que he enfrentado ha forjado la esencia de lo que soy. No se trata solo de datos acumulados o logros en un currículum. Este proyecto es una extensión de mis luchas y mis sueños. Es la prueba de que lo que un día se considera un descarte puede renovarse y brillar. Y eso, señores, es lo que propongo, la oportunidad de redimirse ante el juicio». Las miradas de los inversionistas se transformaron. Podía sentir cómo el respeto comenzaba a llenar la habitación, un contraste palpable con el escepticismo inicial. Aquella mejor versión de sí misma emergía en esa declaración, y, ante la valentía que había mostrado, un par de ellos se inclinaron hacia adelante, animándose a hacer preguntas. De repente Valentina vislumbró una nueva meta. No solo quería un respaldo financiero, sino un cambio de narrativa en sí misma. Un sentido renovado de identidad se apoderó de ella, y, aunque el resultado de la presentación seguía siendo incierto, ya no se sentía como una mujer rota. El obstáculo no era el fin de su historia, sino el principio de un nuevo verso en su vida. Al concluir, algo dentro de ella había despertado. Se había convertido en la voz de una historia que apenas comenzaba a contarse. Pero mientras recibía aplausos incipientes, una sensación de inquietud la recorrió. Nunca había imaginado que este sería el principio de una batalla más feroz. Si había logrado desafiarse a sí misma ante estas personas, ¿por qué no luchar por todos los que les habían dicho que no valían nada? La puerta que ahora se abría ante ella no era simplemente sobre su éxito personal. La ambición originaria crecía en algo mucho más poderoso. Justo cuando su mente empezaba a trazar este nuevo camino, un nombre la atravesó como una flecha. Aquella persona que la había descalificado, ¿realmente tenía razón? Fuera del foco de su presentación, hay algo que aún debía resolver: su propio juicio interno. Así que, en medio de la ovación incipiente, Valentina cerró los ojos un instante, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El camino de liderazgo, de reivindicación y dignidad la esperaban, y con él la sombra de antiguos antagonistas cuya voz nunca dejaría de ser un eco en su mente. ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentarlos una vez más? La sala se iluminó con un aplauso que resonaba como eco lejano, pero para Valentina el estruendo se desvanecía. Las sonrisas forzadas de los inversionistas y los murmullos se convirtieron en un ruido blanco, mientras su mente desbordaba preguntas y ansiedades. Había superado el primer obstáculo, pero la pregunta seguía latente.
¿Realmente valía más que su pasado? ¿Que la sombra del desprecio que la había marcado? Se retiró a un pequeño café cercano para recuperarse y reflexionar. El aroma del café recién hecho, combinado con el ruido de la máquina expreso, tenía un efecto tranquilizador, pero su mente continuaba incesante. Si alguna vez podría ser vista no solo como una sobreviviente, sino como una líder, debía desentrañar el camino que realmente deseaba construir. Ese instante en que había defendido su proyecto no solo había sido un momento de coraje, había sido un falo que iluminaba su insatisfacción con la vida que había llevado hasta entonces. Mientras sorbía su café, se sumergió en la hoja que había llenado con notas y bocetos durante semanas. Allí estaban los sueños que había formado, una empresa que empoderara a mujeres como ella, que promoviera productos inclusivos y sostenibles. Sin embargo, cada trazo estaba manchado por sus inseguridades. La cruda realidad volvía a asaltarla cuando pensaba en sus competidores, hombres con currículums impecables, redes de contactos y experiencia a raudales. Valentina se dio cuenta de que su presentación inicial era solo un primer paso. Aquí empezaba su verdadero viaje. Se preguntó, ¿cómo encajaría su visión en esta nueva narrativa? Decidió que debía investigar más sobre el mundo empresarial y sus dinámicas. Se inscribió en un curso online de emprendimiento. Sentía que cada lección era un ladrillo que edificaba su confianza, y cada interacción con otros aspirantes a emprendedores le brindaba un nuevo respiro de esperanza. Pero aún así, el eco del desprecio del inversor seguía presente. Tenía que confrontar esas palabras. Una mañana, mientras revisaba su material de estudio, encontró un pasaje que hablaba sobre el síndrome del impostor. Las palabras de la autora resonaron en ella. Era un sentimiento familiar, casi cotidiano, especialmente cada vez que alguien dudaba de su capacidad. No estoy donde debería estar, pensó. Y de repente, esa idea comenzó a transformarse. En lugar de verlo como un impedimento, Valentina decidió que era una oportunidad, un llamado a demostrar que podía y quería más. Esa revelación marcó un cambio. En lugar de esconder su falta de experiencia, empezaría a compartir sus aprendizajes, sus fracasos y sus logros. Comenzaría un blog sobre su jornada, una plataforma donde construiría una comunidad. Con ese espacio, no solo buscaría apoyo, aspiraba a inspirar a otros que se sentían invisibles o despreciados a que levantaran la voz. Consciente de que no podía hacerlo sola, buscó mentores. Conectó con mujeres en posiciones de liderazgo que, como ella, habían enfrentado el mismo desprecio. Sus historias de resiliencia le ofrecían fórmulas y enfoques que nunca había considerado. Aprendió a negociar, a tomar decisiones difíciles y, sobre todo, a no tener miedo de pedir ayuda. A medida que se sumergía en estas nuevas experiencias, Valentina comenzó a notar cambios en su forma de pensar y de actuar. Las dudas empezaron a disiparse como humo, convirtiéndose en un combustible que la empujaba hacia adelante. Pero entonces, una noche, mientras contemplaba su creciente red de apoyo, recibió un mensaje que hizo que el corazón se le detuviera. La misma voz que había cuestionado su valía la había buscado. «Quiero hablar contigo. ¿Tienes tiempo?», decía el texto. El mensaje era breve, pero los recuerdos de ese desprecio la golpearon con fuerza. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar a aquel que había intentado derribarla? La decisión de responder se convirtió en un tormentoso dilema. Debía elegir, abrir la puerta a las viejas inseguridades o demostrar que había crecido más allá de su desprecio. Enfrentar ese mensaje era la prueba definitiva. La batalla que realmente había comenzado era doble, no solo contra quienes la habían menospreciado, sino contra su propia percepción de quién era y quién podría llegar a ser. En ese instante, Valentina se dio cuenta de que el viaje de su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. ¿Respondería a la invitación? ¿Qué estaba dispuesta a arriesgar? La decisión era inminente, y el eco del pasado volvería a confrontarla. Sin quererlo, la lucha interna por su ser se adentraba en una fase aún más profunda. Al oír el repique del próximo mensaje ya en sus manos, notó que el verdadero desafío no era la incertidumbre misma, sino la valentía de abrazar su transformación. Valentina respiró hondo, sintiendo cómo la ansiedad se entrelazaba con una determinación renovada.
En el ecosistema de inseguridades donde había crecido, ese mensaje representaba más que una simple invitación a dialogar. Era una prueba de fuego, el espejo que podía reflejar su evolución o su antiguo yo, lleno de dudas. No podía evitar recordar el pasillo de aquella sala, las miradas perdidas en ella, las palabras cínicas del inversor resonando como dagas. Sin embargo, ahora ya no era la mujer que había sido entonces. Había pasado las últimas semanas transformando su vulnerabilidad en fuerza, sus errores en lecciones. Aquella notoriedad negativa se convertiría en un testimonio de su resistencia. Decidió que no iba a dejar que su pasado dictara su futuro. Sin responder de inmediato, comenzó a elaborar un plan. Mientras hojeaba las notas de su proyecto y meditaba sobre cada aspecto que había aprendido, visualizó el encuentro como un campo de batalla. ¿Y si aquel inversor no solo supiera de su vulnerabilidad, sino también de su crecimiento? Quería mostrarle que ya no era una víctima, sino una luchadora. Comenzó a preparar las respuestas a las posibles preguntas que podría hacerle. La noción de ser cuestionada la inquietaba, pero también sentimentaba que cada respuesta sería un escalón hacia su propia consolidación. Escribió su historia, desmenuzando cada logro reciente, cada pequeño triunfo que la había llevado a donde estaba. Mientras pasaban los días, las dudas no desaparecieron del todo. La ansiedad seguía haciendo su aparición en momentos inesperados, pero había aprendido a manejarla. Aumentó su dedicación al curso de emprendimiento y cada entrada en su blog resonaba con más fuerza. No solo estaba documentando su viaje, estaba solidificando su voz, construyendo su identidad como líder. Escribía sobre el comportamiento machista que había enfrentado, las dudas que había superado y el poder de la conexión femenina. Cada post se convertía en una declaración de poder. Finalmente llegó el día de la reunión. Sentía una mezcla de nervios y expectación que nunca antes había experimentado. Se vistió en lo que consideraba su armadura, un traje que irradiaba confianza, subrayando la mujer en la que se estaba convirtiendo. Tomó un instante para mirarse al espejo y recordar todo lo aprendido. Esa versión de ella, insegura y pequeña, apenas podía ser reconocida a través de las gafas de la nueva Valentina. Fuerte, resiliente y decidida. La conversación comenzó de manera tensa. El inversor, ahora frente a ella, parecía un reflejo del pasado, bromeando sobre su presentación como si no hubiera pasado por alto la pasión que había mostrado. Pero Valentina se mantuvo firme, explicando su visión, los pasos que había tomado desde aquel día y cómo había utilizado sus debilidades para encontrar su fortaleza. Cada vez que percibía una mirada escéptica, se aferraba a las experiencias que había acumulado. A medida que la conversación avanzaba, la tensión se fue desvaneciendo. El inversor, aunque inicialmente distante, comenzó a escuchar con atención genuina. Y entonces, en un giro inesperado, compartió una reflexión. Admiro tu valentía. No muchos tienen el coraje de volver y desafiar sus propias verdades. El impacto de esas palabras fue como un bálsamo, pero Valentina sabía que no debía caer en la complacencia. Había mucho en juego, no solo en la conversación, sino en la percepción que ella misma había cultivado de su valía. La frontera entre el miedo y la confianza se había vuelto tenue, y le había colocado en una encrucijada que podría alterar todo su futuro. Al final de la reunión, el inversor le ofreció una oportunidad, un pequeño apoyo económico que podría ayudarla a aterrizar su proyecto. Pero quedaba una pregunta en el aire. ¿Era suficiente? ¿Estaba lista para aprovechar la oportunidad o era simplemente un refugio cómodo que podría llevarla a la mediocridad? Al salir de allí, una inquietud se apoderó de su mente. Valentina se dio cuenta de que podía aceptar la oferta, pero eso lo convertiría en un acuerdo de conveniencia. Debía decidir si estaba dispuesta a arriesgar no solo su proyecto, sino también su autenticidad. Su camino ahora requería un nuevo nivel de valentía, una que le asegurara no solo el dinero, sino la libertad de ser dueña de su propia historia. Su corazón latía con intensidad, rodeada de posibilidades y al mismo tiempo de la necesidad de tomar la decisión correcta.
La transformación que había comenzado se acercaba a una encrucijada crucial. ¿Podría arriesgarse a ser la arquitecta de su destino sin comprometer su esencia y visión? De pronto, su mente encontró el centro de esa tormenta de dudas. El precio de su crecimiento aún estaba por definirse. La decisión que Valentina enfrentaba no solo era económica, se trataba de elegir cómo deseaba definirse en un mundo donde había sido marcada por las expectativas de los demás. Esa noche se sentó en su escritorio, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara, buscando claridad en medio del torrente de pensamientos. Se dio cuenta de que aceptar el apoyo económico significaría entrar en un contrato donde las condiciones serían impuestas por alguien más. ¿Estaba realmente dispuesta a corsetear su visión a cambio de estabilidad momentánea? Con la mirada fija en la pantalla de su computadora, empezó a indagar en lo que representaba el éxito para ella, no para el inversor que ahora había aparecido en su vida como un salvador. Su blog había tomado una vida propia. Cada post se había convertido en un latido de su historia, y allí comprendió que su voz no debía ser tratada como un bien que se negociaba. Su viaje hacia la autenticidad se desplegaba ante sus ojos. Cada entrada que había escrito se convirtió en un recordatorio de sus batallas y triunfos. Las palabras sobre el machismo que había enfrentado, las largas horas dedicadas a sus proyectos y las noches de insomnio por soñar un futuro mejor resaltaban el camino que había recorrido. Valentina supo que cada experiencia negativa había sido una lección valiosa que ahora le otorgaba una perspectiva única. Con ese pensamiento claro, decidió que rechazaría la oferta inicial del inversor, pero no sin antes prepararse para plasmarlo de manera que le dejara en claro su intención. No estaba buscando caridad, sino una verdadera sociedad que entendiera su visión. Su corazón palpitaba de emoción y nervios, pero sabía que esa elección encapsulaba la esencia de lo que había aprendido en este proceso: el poder de decir no a lo que no le servía. La mañana siguiente se encontró una vez más frente al inversor, pero con una actitud renovada. La mesa donde varias ideas habían sido discutidas ahora sentía como un campo de juego donde las reglas las establecía ella. Al mirarlo a los ojos, se sintió fuerte. Comenzó explicándole cómo su oferta, aunque apreciada, no se alineaba con lo que estaba verdaderamente buscando. No solo deseaba simple financiación, buscaba ser parte de algo que la inspirara, algo que desafiara el status quo del mercado. El inversor al principio se mostró sorprendido, pero Valentina continuó exponiendo su postura. Citó ejemplos de emprendedores que habían transformado sus industrias con apoyos estratégicos y relaciones que potenciaban la creatividad, no la limitaban. La voz de su vulnerabilidad se había transformado en un discurso poderoso, hecho de hechos y emoción. Finalmente, el inversor aceptó escuchar sus condiciones: un enfoque más colaborativo y menos impositivo. A medida que lo hacía, Valentina pudo ver cómo la duda inicial en sus ojos se transformaba en interés. Estaba claro que se había presentado con una nueva energía que resonaba a su alrededor. Mientras avanzaban en la negociación, la sensación de miedo había sido reemplazada por una electrizante anticipación. Tenía claro que el riesgo de rechazar algún tipo de apoyo financiero podría poner en jaque su idea, pero su corazón le decía que lo que realmente temía era diluir su esencia. Al salir de la reunión, un destello de optimismo cruzó su mente. Había tocado la esencia de su propio crecimiento, y la posibilidad de dar un paso decisivo a su independencia se hacía tangible. Sin embargo, todavía sintió lista. Se acercó al podio y comenzó a hablar no solo del modelo de negocio, sino de la razón detrás de cada decisión, de cómo su infancia y sus batallas habían cultivado en ella una visión fresca. La pasión en su voz comenzó a calar hondo. Un manto de silencio se extendió sobre el grupo. Sin embargo, con cada palabra que pronunciaba, Valentina sentía que el viejo eco de la autocrítica podía surgir en cualquier momento. La presión de la expectativa se hacía palpable, y de pronto la familiar sensación de inseguridad comenzó a hacer tambalear su confianza. ¿Seré lo suficientemente buena? ¿Podrán ver el valor en lo que ofrezco?, pensó mientras hacía una pausa. Necesitaba enfrentar esa voz interna. ¿Qué hay del riesgo?, lanzó uno de los inversores. ¿Cómo sabes que no seguirás un camino que no esté claro? Esa pregunta resonó en su mente como un reto.
Era una pista que podría desestabilizar su resolución, pero Valentina había estado allí antes. Todo en la vida conlleva un riesgo, respondió, tomando aire. Pero el mayor riesgo es no seguir nuestra verdad. Mi proyecto nace de mi propia historia, de la realidad que muchos conocen en silencio, y ese es precisamente el desenlace que deseo cambiar. Una comprensión profunda la atravesó. Ese era el punto crucial en que su vulnerabilidad se convertiría en su mayor fortaleza. Con la conversación girando en torno a la autenticidad y el impacto que su propuesta podría generar, Valentina se sintió liberada. Su presencia comenzó a llenar la sala, y las preocupaciones diarias se disolvieron mientras compartía su visión con convicción. Sin embargo, el clímax de la reunión se vio interrumpido por una notificación en su teléfono. Al mirarlo rápidamente, vio un mensaje que la paralizó, una noticia sobre un emprendimiento exitoso que parecía peligrosamente similar al suyo, pero con un enfoque completamente diferente. De pronto, el entusiasmo y la emoción de su presentación se vieron empañados por la sombra de la competencia. Había llegado el momento de enfrentar no solo los desafíos de la industria, sino también sus propios miedos, comprendió Valentina. Su mirada se centró en los inversores que la observaban, esperando seguir con su presentación. El desafío se tornó más evidente. Mientras una parte de ella dudaba, la otra se rehusaba a rendirse. Se dio cuenta de que la lucha no estaba solo en su discurso, estaba en la capacidad de navegar un mundo que podía ser implacable. El resplandor de la ambición chocaba con la incertidumbre, y Valentina tuvo que decidir rápidamente si podría continuar o si lo que había construido podría diluirse en el ruido de la competencia. En ese momento, supo que no solo luchaba por su futuro, sino también por un lugar donde resonara su autenticidad en un mar de imitaciones. Allí, en el centro de la sala, mientras el mundo seguía moviéndose, su desafío interno apenas comenzaba. El zumbido seco de la sala continuó mientras Valentina se enfrentaba a un dilema interno que amenazaba con desestabilizar toda su presentación. La pregunta resonante del inversor se repetía en su mente, transformándose en un eco aterrador que borboteaba su confianza. ¿Cómo sabía que podía arriesgarlo todo? Pero en ese instante crucial, sintió un cambio sutil en su interior. No importaba lo que sucediera con el resto de su presentación. Lo fundamental era que había urdido su propia narrativa, una que no podía ser opacada por la competencia. Decidió no retroceder. Había llegado hasta ahí alimentada por una pasión real. Con un nuevo enfoque, empezó a hablar directamente a los inversores, no solo con estadísticas, sino con una convicción desgarradora, haciendo tangible el impacto que su proyecto podría tener en la vida de muchas personas. Valentina recordó su infancia, aquellos días difíciles, y cómo cada obstáculo había contribuido a forjar su deseo de cambiar la realidad de otros que, como ella, habían sentido el peso del desprecio y la duda. La conexión emocional alimentó su discurso. Mi historia no es solo una anécdota, es el motor de esta empresa, dijo, sintiendo cómo sus palabras empezaban a resonar. En sus ojos brillaba una intensidad que quizás los inversores no esperaban ver en una mujer de su trasfondo. A medida que hablaba, notó que algunos de ellos se inclinaban hacia adelante, la curiosidad empezando a desplazar el escepticismo. Después de un intercambio de preguntas, Valentina se sintió más equilibrada. Sin embargo, la idea del emprendimiento similar seguía acechando su mente. Mientras sus presentadores la elogiaban, comprendía que su mayor batalla no sería solo con el mercado, sino consigo misma. Tenía que encontrar maneras de sobresalir y demostrar que su enfoque no era un mero capricho, sino una necesidad del mercado. Un nuevo reto se presentó, la posibilidad de asociarse con un mentor reconocido, alguien que pudo ver su potencial. Pero ese mentor, una figura influyente, había establecido un perfil claro. Cuidado con aquellos que no mostraban un plan robusto. ¿Era capaz de satisfacer las exigencias que suponía una relación profesional de este tipo? La duda era un tirano que ahora la perseguía. Al concluir la reunión, mientras se retiraba y la adrenalina aún corría por su cuerpo, Valentina sintió una combinación de liberación y ansiedad. La decisión sobre su próxima acción se tornaba inminente.
Necesitaba claridad, un nuevo plan que le permitiera no solo competir, sino también establecerse como líder en la industria. Su desafío personal se tornaba también profesional, un terreno donde ambas luchas deberían encontrar sinergia. En la noche, se sentó en su escritorio, rodeada de post-its llenos de ideas y objetivos. Sabía que debía preparar algo más audaz, no solo para reponerse del descubrimiento inquietante sobre el emprendimiento competidor, sino para demostrar que su visión era única y necesaria. Con la mente latiendo, dibujó un plan. En su esencia, la autenticidad sería su mejor defensa, una característica que los modelos de negocios impersonales no podrían replicar. Mientras escribía, un mensaje emergió en su teléfono. Era de aquel mentor influyente. Le proponía una reunión para discutir su proyecto en particular. Detalle. Valentina sintió un vuelo de esperanzas y temores a partes iguales. Sabía que esta oportunidad podría ser el trampolín que necesitaba, pero las preguntas sobre su valía personal y profesional se arremolinaban en su mente. ¿Podría estar a la altura? Con una mezcla de determinación y nerviosismo, comenzó a escribir las preguntas que necesitaba abordar en su próxima reunión. En aquel momento de reflexión, comprendió que esta era su oportunidad de demostrar no solo su capacidad, sino también su compromiso inquebrantable con su visión. El camino se había vuelto más claro, pero la tensión de la incertidumbre persistía. Su viaje apenas comenzaba, y el siguiente encuentro podría convertirse en el punto de inflexión que cambiaría su vida. Pero sabía que debería ser valiente. La verdadera prueba estaba a la vuelta de la esquina. Valentina despertó con la mente aún agitada por la conversación pendiente con su mentor. La luz del sol filtrándose por la ventana hizo que el espacio pareciera más acogedor. Pero su corazón seguía latiendo al compás de la ansiedad. Tenía un solo día para preparar todos los detalles de su presentación. En su mente, las ideas monstruosas giraban sin cesar, se chocaban y se transformaban en preguntas. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si el mentor se decepcionaba de ella? No podía permitirse ese lujo. Decidió salir a caminar. El aire fresco de la mañana actuaría como un bálsamo y despejaría su mente. En el recorrido, visualizó su propuesta. Imaginó a los inversores, con labios sellados, escuchando cada una de sus palabras y pensamientos. Su historia, no solo cerrada en anécdotas, debía ser un canto poderoso que resonara en sus corazones. La transformación que anhelaba no era solo profesional, estaba ligada a su identidad. Valentina sentía que cada triunfo en su camino personal era gasolina para su carrera empresarial. Regresó a casa con más claridad. Se dispuso a crear un relato convincente sobre sus motivaciones, incorporando las dificultades que había enfrentado. Al narrar cómo había sido rechazada y cómo eso la había moldeado, despertó en su interior un fuego que sentía debía ser compartido. Cada palabra debía llevar la esencia de su autenticidad, un sello imposible de falsificar. Con cada esbozo en la hoja de papel, Valentina no solo construía su argumento, se estaba reconstruyendo a sí misma, canalizando su lucha y sus esperanzas. Poco a poco, el pánico fue reemplazado por un intenso deseo de conexión y un mensaje claro. Quería que su mentor no solo viera su proyecto, sino también a la mujer que estaba detrás de él. Sabía que el impulso verdadero no vendría de gráficos perfectos ni modelos financieros pulidos, vendría de la humanidad que se reflejaba en su trabajo. Esa tarde afinó su presentación. Las palabras salían de su boca como si estuviera dialogando con un viejo amigo. Preparó un par de diapositivas que ilustraban su visión, pero su verdadero enfoque sería la narración de su vida. Practicó ante el espejo, cada gesto buscaba impactar como si estuviera hablando a un auditorio. Multitud. En el fondo, comprendía que su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. El día de la reunión llegó. Valentina entró a la oficina del mentor, la tensión acumulada en su pecho mezclándose con un renovado sentido de propósito. Con cada paso recordó lo lejos que había llegado y que no podía permitirse menos que mostrar su autenticidad. La opresión del miedo se desvanecía para ser reemplazada por un deseo ardiente de comunicarse, de conectar. Se sentó frente a él. Su mentor le observaba con una mirada que contenía tanto juicio como curiosidad. Valentina respiró hondo y comenzó a hablar.
Sin embargo, a medida que avanzaba, notó que el rostro del hombre se tornó serio. Aquella sensación de haber llegado a la cima de una montaña se detuvo abruptamente cuando sus palabras dejaron de fluir. Una incomodidad creciente sacudió su interior. El mentor interrumpió. Lo que estás presentando es personal y poderoso, pero carece de un plan de acción claro. La pasión no solo basta para ganar en este mundo. Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. Su corazón se hundió, pero en lugar de rendirse, una chispa se encendió en su interior. Valentina se dio cuenta de que no estaba conectando su historia con los números que respaldaban su proyecto. Se sentía aún más comprometida a transformar esa crítica en una oportunidad. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a su mentor, sino a la dura realidad del entorno competitivo. Un nuevo dilema surgía. ¿Podría equilibrar la emoción de su historia con el pragmatismo exigido por el mercado? La respuesta se empezó a formar frente a ella. La autenticidad y la estrategia debían ser aliadas, no adversarias, si quería realmente establecerse en la cima de la industria. Valentina decidió, en ese instante, que no se dejaría amedrentar. Salió de la reunión con un nuevo propósito. Mientras caminaba por las calles, con el eco del mentor aún vibrando en su mente, una claridad cada vez mayor emergía. La verdadera batalla no era solo sobrevivir en el entorno competitivo, sino demostrar que su pasión y visión podían coexistir con una planificación rigurosa. Al llegar a casa, su mente crepitaba. Necesitaba un plan que uniera su historia y su estrategia. Pero el tiempo seguía siendo un lujo. ¿Tendría el coraje suficiente para reconfigurarlo todo de nuevo? Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, Valentina se encontró frente al ordenador, explorando un nuevo camino, un enfoque que podría redefinir no solo su proyecto, sino su vida misma. Sin embargo, una nueva pregunta surgió de las sombras. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para alcanzar su sueño? Valentina miró la pantalla de su ordenador, deseando que las palabras fluyeran con la misma facilidad como lo hacían en su mente. La noche avanzaba y con cada segundo el peso del tiempo se sentía más abrumador. Sabía que su historia merecía ser contada, que su viaje contenía lecciones valiosas. Sin embargo, reconectar su travesía emocional con un enfoque estratégico parecía una tarea monumental. Las críticas de su mentor resonaban en su mente como ecos abrasadores. En lugar de dejar que la duda la paralizara, se propuso analizar sus palabras. ¿Qué significaba realmente tener un plan de acción claro? No podía seguir confiando únicamente en su pasión. Necesitaba mirar los números, definir metas concretas y trazarse un camino hacia adelante. Se sintió como si estuviera en una encrucijada. Imaginó dos caminos. Uno que continuaba por el sendero tanto emocional como conceptual, confiando en su historia personal, y otro, más difícil y desafiante, que requería una transformación radical en su enfoque. Tomar el segundo camino significaba desterrar los miedos que la habían acompañado hasta ahora. Con determinación, Valentina se propuso crear un esbozo que uniera su narrativa con elementos estratégicos. Se sumergió en el mundo de las finanzas y el desarrollo empresarial, buscó recursos online, asistió a webinars, leyó libros y hasta se inscribió en un curso virtual sobre planes de negocio. La búsqueda de conocimiento la llenaba de energía. Cada nuevo concepto que dominaba representaba un ladrillo en la construcción de su futuro. A medida que avanzaba, descubrió una fortaleza que no sabía que tenía. El proceso fue complicado, las cifras a menudo la confundían, pero se mantenía firme. Valentina recordaba el impacto de la resiliencia en su vida, el rechazo que había enfrentado, los momentos oscuros que la habían llevado a cuestionar su valía, en este momento se convertían en combustible. Transformar su vulnerabilidad en fortaleza fue un descubrimiento liberador. Durante las noches, mientras la ciudad dormía, Valentina luchaba con el insomnio y la inquietud, pero también había destellos de claridad. Se dedicó a elaborar una nueva presentación. En lugar de depositar su fe solamente en su historia personal, comenzó a entrelazarla con los datos necesarios que mostrarían la viabilidad de su proyecto. Entró en una sinergia, donde su historia resonaba con los números, ambas se volvían parte de una sola voz. El próximo paso era más que evidente, organizar una nueva reunión con su mentor.
La idea de poner a prueba su nuevo enfoque la llenaba de nervios, pero también de excitación. No solo quería demostrar que podía ser más que su historia, sino que su historia podía y debía sostener el peso de la lógica y la estrategia. Estaba decidida no solo a ganar su aprobación, sino a reinventarse ante sí misma. Mientras escribía las últimas palabras de su presentación, se dio cuenta de que no era solo un simple ejercicio de preparación, era una declaración de su evolución personal y profesional. En ese instante se sintió invencible. Sin embargo, un nuevo dilema surgía. ¿Cómo presentaría su evolución? ¿Qué pasaría si su mentor no reconocía el esfuerzo que había puesto? Con un suspiro, Valentina tomó su teléfono y escribió un mensaje. ¿Podríamos reunirnos de nuevo? Tengo algo importante que quiero compartir. El reloj marcaba la medianoche, pero su corazón palpitaba con un rayo de optimismo. La incertidumbre nunca se iría completamente, pero sabía que estaba en el camino correcto. Había llegado la hora de enfrentar lo desconocido. Sin embargo, una pregunta crucial se cernía en el aire. ¿Podría realmente sostenerse en su nueva imagen, o el pasado la atraparía nuevamente en una trampa de inseguridad? La respuesta se iría revelando en el encuentro próximo, en aquella sala donde todo había comenzado a cambiar. El día de la reunión llegó y la tensión se hacía casi palpable en el aire. Valentina se despertó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. Había trabajado arduamente, construyendo no solo un plan de acción con cifras e indicadores claros, sino también reunificando su historia personal con su propuesta empresarial. La voz de su abuela resonaba en su mente, instándola a abrazar su verdad y a mostrarse como era, sin ninguna máscara. Al entrar en la sala de reuniones, sintió que cada paso la acercaba no solo a su mentor, sino a un futuro que había comenzado a delinear. Miró a su alrededor, notando detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El espacio era el mismo, pero su perspectiva había cambiado. Esta vez no solo traía consigo una historia de lucha, sino un plan concreto con potencial de impacto. «Valentina, estoy encantado de verte nuevamente», dijo su mentor, rompiendo el silencio que se había instaurado. Ella sonrió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Gracias por darme esta oportunidad», respondió, tomando asiento frente a él. Inició su presentación con el mismo brillo en los ojos que había sentido en sus prácticas frente al espejo. Empezó a contar de su trayectoria, de los desafíos que había enfrentado, pero rápidamente ligó esos momentos de vulnerabilidad con una propuesta contundente: su plan de negocio. Con cada diapositiva demostraba cómo su historia no solo era un relato personal, sino el motor detrás de un proyecto estructurado y viable. Al presentar sus números, Valentina sentía cómo su seguridad aumentaba. Ya no era la mujer que solo traía sueños a la mesa, estaba mostrando un camino claro y estratégico hacia el éxito. La mirada de su mentor, antes analítica, comenzaba a transformarse. Ella notó un brillo de interés en sus ojos, y eso la animó aún más. «Valentina, debo decirte que lo que has traído hoy es realmente impresionante», sobrevino su mentor mientras revisaba las cifras en su presentación. «Has hecho un gran trabajo al unir tu historia personal con un enfoque empresarial claro, pero aún me preocupa el riesgo que puede implicar entrar en este mercado». En lugar de retroceder, tomó las palabras de su mentor como un reto. «Entiendo tus preocupaciones y me gustaría compartir cómo he planeado mitigar esos riesgos. He investigado las tendencias actuales y he incluido estrategias de contingencia que tomaría en cuenta. Mi historia forma la base de este proyecto, pero la lógica, lo que el mercado necesita, es lo que lo sostendrá». Al terminar su exposición, un silencio cómodo se instaló en la sala. Valentina sintió que había conseguido transmitir no solo su pasión, sino la certeza de que estaba lista para enfrentar el mundo empresarial. Su mentor la miró con una expresión que indicaba que veía algo diferente en ella. «Tu crecimiento es notable. Estoy impresionado, Valentina». Valentina sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No solo había presentado un plan, había demostrado su transformación genuina. Pero todavía había un paso final por dar. «Sé que este camino es solo el principio, y estoy abierta a sugerencias y colaboraciones. No quiero solo financiación, quiero socios que crean en este proyecto casi tanto como yo». Al escuchar esto, su mentor sonrió. «Te propongo algo.
te ayudaré a financiar tu proyecto, pero quiero trabajar contigo para asegurarnos de que cada paso esté bien delimitado. Podremos construir algo que no solo te represente a ti, sino que también impacte a muchas otras. Ese instante fue el de la validación. Valentina se sintió plena, no solo porque había conquistado la aprobación de su mentor, sino porque se había reinventado en el proceso. Ya no era la mujer débil de antes, había demostrado su valía a través de su dedicación y esfuerzo. Al salir de la reunión, una sensación de claridad y realización la inundó. Había conquistado un espacio donde antes solo había dudas, y había aprendido que su historia no era un ancla, sino un motor que la había llevado a la cima. Miraba hacia el futuro con renovada confianza, lista para construir la empresa de sus sueños, lista para ser CEO. Su viaje no solo había sido una superación personal, se había convertido en un testimonio de que la lucha y la autenticidad podrían abrir puertas y brindar oportunidades. Al encaminarse hacia un nuevo capítulo, Valentina sonrió, sintiéndose realizada, consciente de que su historia era el primer ladrillo de un futuro brillante. Ahora, ¿cuántos de ustedes están listos para seguir su propio camino hacia el éxito? No olviden suscribirse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayuden a que más personas encuentren motivación como la de Valentina. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Esto es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.